tal? Buenos días a todos. Gracias por participar en este debate con la presidenta del Parlamento Europeo, que me dicen que está a punto de llegar. Como siempre que viene a España, pues tiene una agenda muy apretada. En unos breves minutos va a estar aquí con nosotros en un día que creo que es una gran oportunidad. Yo al final también soy de vuestra generación y creo que es una bonita oportunidad poderle preguntar a la presidenta del Parlamento Europeo, pues al final nuestras preocupaciones que nos conciernen a todos. Vale, pues ahora sí me dicen que va a entrar la presidenta del Parlamento Europeo, así que un fuerte aplauso para Roberta Metsola, que va a estar hoy aquí con todos nosotros. Aquí la tenemos. Ahora sí. Hello. Good morning. Nice to meet you. Buenos días, encantado de conocerla. It's full. Yes. Estaban bastante callados por lo que he visto. That's a good Buen point. inicio. Buenos días a todos y a todas. Speak English more or less, yes? ¿Habláis un poquito de inglés? Yeah, perfect, Sí. perfect. Bien, perfecto. My Spanish, Porque mi español, bueno, We'll do todo it. bien, I could just start by saying. Yeah. Okay. So, President, thank you Bueno, for being Presidenta, here gracias today por ante este estar auditorio aquí del hoy. CaixaForum. Antes que nada, agradecerles al CaixaForum que nos hayan cedido este espacio, crear este clima entre instituciones y juventud. Creo que es una fantástica oportunidad hoy, como decía, de poderle preguntarle a la presidenta del Parlamento Europeo, la institución que mejor al final representa la soberanía del pueblo. Al final son 720 eurodiputados que nos representan de un voto directamente de las urnas. Además, en un año especial para España, el 40 aniversario de su adhesión en la Unión Europea en el año 86, y yo soy de una generación como vosotros. Tengo 28 años, I'm 28. Yo nací como vosotros en una España que ya tenía en el proyecto europeo, es decir, que ya la Unión Europea ha formado parte siempre de mi vida y por lo tanto he vivido en un mundo donde hemos dado por descontados a veces muchos valores. Vivimos en un continente donde se protegen los derechos fundamentales, se protegen a las minorías, donde hay un Estado de derecho, y en este mundo en el que vivimos, ¿no? Esto creo que es importante destacarlos, y hoy evidentemente podréis preguntarle sobre algunas preocupaciones, porque la Unión Europea, como todo proyecto, también hay cosas que debe responder, y sobre todo también a los jóvenes, problemas como el acceso a la vivienda, qué planeta nos deja las futuras generaciones, y por eso es importante que este aniversario miremos atrás con todo lo que hemos construido, pero también adelante, y podamos proteger y defender todo esto que hemos protegido, que hemos defendido hasta ahora. Quiero enseñarles, antes de empezar, un vídeo que nos han preparado nuestros compañeros de Radio Televisión Española para conmemorar este 40 aniversario de la entrada de España a la Unión Europea. Desde 1986, lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Desde 1986 defendemos juntos la democracia y la paz. Hace 40 años que contribuimos a hacer una Europa más diversa, más justa y más fuerte. Una Europa que también nos ha hecho crecer en derechos, libertades y oportunidades. Pertenecemos a un espacio en el que nos podemos mover libremente para estudiar, para trabajar, para compartir. Porque desde 1986 formamos parte de un proyecto común. Y hoy, 40 años después, lo defendemos para seguir mirando al futuro juntos. Con un desde, pero sin un hasta.
Madam President, thank you for being with us today. Bueno, pues Presidenta, gracias por estar aquí hoy. Voy a ser breve porque tenemos que dar la palabra a los jóvenes. Pertenecemos a una generación que nació ya con la Unión Europea. Es mi caso, yo tengo 28 años y crecí en la Unión Europea cuando era adolescente. Recuerdo el mayor desafío que fue en aquel momento la crisis financiera. Fue un momento en el que se vio a la Unión Europea quizá más distanciada de sus ciudadanos con las políticas de austeridad, pero 5 o 6 años después enfrentamos a otras crisis, como por ejemplo la pandemia o la guerra en Ucrania, y hemos tenido que responder con unidad, con solidaridad, también con los fondos de recuperación, y en este sentido siempre hemos tenido un papel principal como país. ¿Cómo ha contribuido España a la Unión Europea en estos 40 años a la Unión Europea? Bueno, yo soy un poquito mayor que tú, tengo 47 años. Gracias, en primer lugar. Entré en la política, quizá como algunos de vosotros queréis, porque me uní a la campaña política. Nadie en mi familia había estado en política antes, para entrar en la Unión Europea. En 2004 mi país se unió a la Unión Europea, hubo una fuerte campaña y había un debate entre generaciones mayores que no querían entrar en la Unión y luego los jóvenes que sí eran muy entusiastas. Y nosotros fuimos muy entusiastas porque nos fijábamos en países como este, porque bueno, yo también pertenezco al sur de Europa y si veo los países que están cerca de mi país, esos jóvenes tienen muchas más oportunidades, tienen acceso a esas oportunidades, tienen derechos protegidos, tienen libertad de movimiento y también tienen la posibilidad de mejorar sus vidas. Y con esto, el liderazgo de España ha sido fundamental en estos 40 años. Yo he trabajado mucho con los representantes de España. Hay muchísimos miembros españoles en los grupos políticos. Yo trabajo con ellos, son embajadores de España, representan a España. Y lo que me sorprende mucho de este país es lo favorables que sois a Europa, los jóvenes. Y esto no ocurre en todas partes. Y bueno, muchas veces es mi trabajo recordar por qué importa Europa. Europa no solo está cuando las cosas están bien, sino también cuando las cosas se ponen difíciles. Y este es un desafío a nivel europeo. Tenemos que hacer más a veces, es verdad. Desde que estoy en este cargo como presidenta del Parlamento, este ha sido mi trabajo diario. Y puedo decir que cuando veo a mis compañeros españoles el sentido de entusiasmo, de ilusión, de sueños y también de realismo. Si, por ejemplo, hay un problema con la vivienda, ¿qué se puede hacer? Si hay fondos que vienen de la Unión Europea después de la pandemia, ¿cómo se han gastado? Nos hemos asegurado de que se han gastado de tal manera que los ciudadanos lo sientan, lo vean. Los jóvenes nos preguntáis hoy en día, ¿cómo vais a mejorar nuestras vidas? ¿Cómo vais a navegar por un cambio constante? Y creo que, bueno, para cerrar, creo que siempre hemos mostrado fortaleza cuando hemos estado bajo amenaza o bajo ataque. Es fácil hacer las cosas bien cuando las cosas son fáciles. Esto también lo hemos visto hasta la crisis financiera y también hasta el 2014-2015, donde empezó el desafío de la migración. Desde entonces ha sido difícil, pero no podemos mirar hacia otro lado y necesitamos que nos guiéis, que nos ayudéis y también tenéis que hacer que los representantes españoles sean responsables ante las instituciones. Bueno, una pregunta rápida antes de abrir al público. Si estuviera
Si estuviera, digamos, entre el público, ¿qué pregunta le haría a la representante del Parlamento? Bueno, yo esperaría que la presidenta no hablara demasiado, ese sería mi primer deseo, y después plantearía una pregunta muy sencilla. ¿Cómo vas a hacer que mi vida sea mejor? Y este es mi trabajo también. ¿Cómo voy a asegurarme de que esto es lo que han planteado también los españoles en las últimas elecciones del 2024, que no miremos hacia otro lado con respecto a los desafíos climáticos, que hagamos también que sea más fácil para las empresas españolas emprender y tener negocios? 3, que haya igualdad entre todos, que las minorías se protegen, que la discapacidad se protege y se aborda. Y también, fundamentalmente, que si vivimos o vivís en España, tenéis todas las oportunidades, las mismas oportunidades que personas que viven en Dinamarca, en Chipre o en Atenas. Y esto es lo que yo esperaría de mis representantes ante mí. Así que, bueno, muchas gracias. Creo que vamos a darle la palabra ahora a los jóvenes. Les voy a pedir, por favor, intervenciones breves. We would say as like in the European Parliament, maximum 1 minute. Como en el Parlamento Europeo, un minuto máximo. Maximum 1 minute, and you can ask any questions that you want to ask. Let's remember this event organized by CaixaForum and the Office of the European Commission here in Spain. Who wants to start? Just give me your names, okay? So Sí. Podéis dejarme los nombres y coger varias preguntas. So, Fondo. let's start. We'll gather a few questions first. Thank you. Gracias. Dear Mrs. President, good morning. My name is Estimada Mireia presidenta, soy Mireia. Mireia. Well, thank you for coming here and Gracias por facing venir. some very, I expect, difficult questions. Y coming from por Spanish youth. contestar a difíciles preguntas de los jóvenes españoles, espero. I work as the head of Yo trabajo European Affairs como in an directora association that works de for asuntos strengthening europeos en una democratic asociación que values among trabaja para It's fortalecer los really valores difficult democráticos entre los when jóvenes, everything y is es a muy constant difícil crisis, as cuando we no todo es longer una feel capable crisis of constante. believing in the mantra of Parece que ya everything no will be creemos alright, en and el we mantra can de todo rely irá our bien y podemos on our representatives. It's tener really muchas difficult to expectativas con convince respecto a anyone. nuestros representantes. Es difícil convencer a la gente de esto ya. Mi pregunta es, ¿qué medidas específicas podemos esperar del Parlamento y cómo podemos formar parte de esas medidas como jóvenes? Gracias. You can do one more. So, I see one question there. Sí, vamos a ver alguna pregunta más. Good morning, President Buenos Metsola. días, I'm- Presidenta Metsola. I'm Ángel. I'm representing the Soy Spanish Youth Ángel, Council. And I would also represento like al to ask you to see Consejo what's, according to de Sue, Jóvenes thank en you for España. being here. Thank you Gracias also por for the estar European aquí, gracias por venir, Parliament Liaison Office, también for gracias a la offering this oficina space for reflection de la and Comisión y del contributions. Parlamento por So it ofrecer was este interesting espacio to de see reflexión. how Lo que you es, pointed out bueno, housing as me ha one of resultado the main interesante que ha priorities and mencionado la challenges vivienda the EU is como facing. una de las principales So young people in prioridades Spain and o across desafíos de southern los Europe, as you jóvenes, were y en mentioning, España are y en facing a Europa housing del crisis. Sur We need estamos to en una dedicate crisis over de vivienda. 90% Tenemos que of our dedicar más del budget, 90% de nuestro to live presupuesto alone, and a only vivir 15.2 solos, young people in y Spain solo live outside their parents' 15,2% de los homes. jóvenes So viven we fuera welcome the proposal of the de European Commission's housing el hogar package, familiar. but it Así raises que, bueno, hemos concerns, visto el at least on paquete behalf de of the vivienda Spanish que se Council, está llevando a on cabo, its, pero on esto its real conlleva impact, ciertas preocupaciones given en that nuestra it's organización based con on respecto a su voluntary cooperation impacto and non-binding real, porque está recommendations. basado, So, digamos, which en una specific measures on colaboración behalf of the voluntaria. European ¿Cuáles son las Parliament, medidas both específicas que el budgetary and Parlamento, legislative, en maybe términos can de be- legislación y de can be, presupuesto, van a llevar adelante, taken, and how can the European pueden llevar Parliament, adelante, y can cómo reinforce puede and can el help Parlamento Spain deliver reforzar affordable y housing for young ayudar a people? España Thank you. a ofrecer una vivienda asequible para los jóvenes? Bueno, One more. creo que una más por aquí. Hola, buenos días. Yo soy Ana Hernández. Muchas gracias, Un Presidenta. segundo que, no, que it's es, okay. sí, If you're going to authentication. speak fast, I have Okay. a problem. Okay. Si vas a hablar muy rápido, tengo un poco de problema. Ok.
Ok. Buenos días, presidenta Metsola. Muchas gracias por estar hoy aquí en Madrid visitándonos. Yo quería preguntarle cuál es el papel de la Unión Europea en un contexto internacional de geopolítica tan complejo como el que estamos viviendo, con diferentes guerras como la de Ucrania, con el genocidio del pueblo palestino. ¿Cuál es el papel de Europa y, sobre todo, como estamos viendo, pues con una potencia internacional, ¿no?, que es Estados Unidos, que está pues llevando políticas internacionales que, bueno, pues que influyen, ¿no?, y que está cambiando un poco el tablero de la geopolítica? ¿Cuál es el papel de la Unión Europea y cuáles son las respuestas que puede ofrecer en seguridad, en defensa? Answers can we offer in defense and security? Thank you. Thank you. So, Mireia, Bueno, pues Mireia, it's getting harder. tienes razón, es cada vez más difícil. Growing up, you would think that you can present a future which is Madurando, going to be better pensamos than your que, parents had, right? bueno, This is podemos the main tener un aim, futuro that the next mejor que el que tuvieron nuestros always has padres. better Siempre es opportunities, el objetivo. La siguiente generación va a tener más oportunidades en todo. Puede ser el acceso a libertades fundamentales, a servicios, la capacidad de moverse en un mundo más globalizado, pero la realidad es que tenemos un desafío. Jóvenes en muchos países no se sienten representados por las personas elegidas. En segundo lugar, los representantes políticos han dejado de organizar o de participar en eventos como este. Yo estuve con Chelsea Clinton, la hija de los Clinton, hace unos años, y ella me dijo que en Estados Unidos han visto un descenso muy significativo de los eventos que antes, digamos, confeccionaban el tejido de la conversación, y era un diálogo y se organizaban diálogos. Y yo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? Y yo estoy de acuerdo en su respuesta. Nos hemos convertido o estamos rápidamente convirtiéndonos en una sociedad en la que todo se presenta como blanco o negro. O estás en un extremo de la sociedad o estás en el otro extremo. Y todo entre medias, cualquier cosa entre medias, no se escucha, no se oye, no se... ¿Qué podemos hacer en este sentido? En primer lugar, no podemos ignorar que durante muchos años lo hemos hecho. Yo vengo del centro del espectro político y, bueno, pues el 30-40% de los votantes van a votar por mí y el resto, bueno, pues no me tengo que preocupar. Y esto es un error. Por eso los jóvenes sienten que no están siendo representados hoy en día, porque si no se te escucha, ¿qué estamos haciendo con la legislación? Y voy a hacer el vínculo con la vivienda. Si el mayor desafío son los ingresos, la seguridad laboral, la asequibilidad de la vivienda, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? Si en la legislación que acabamos de aprobar hacemos que vuestras vidas sean más difíciles, ¿cómo puedo justificar que se vote por nosotros en 2029? Esta es una lección dura, pero espero que en los últimos años hayamos aprendido un poco. No estoy diciendo que tengamos éxito, pues soy muy realista, pero lo peor que podemos hacer es dar por sentados a nuestros votantes y, bueno, pensar que todo es igual. Pero en el Parlamento, y esto lo vais a ver que es una institución que está muy avanzada en este sentido, porque somos los que impulsamos un aumento de los fondos de Erasmus. ¿Cuántos de vosotros habéis ido en un Erasmus ya? Bueno, vaya, este no es el público adecuado, tendríamos que haber buscado otro. Pero bueno, yo aprendí francés en Erasmus. Bueno, no es que lo hable demasiado bien, pero bueno. Y si no hubiera ido a Francia, incluso antes de que mi país se hubiera unido a la Unión Europea, probablemente no estaría aquí. En segundo lugar, cuando hablamos de el cheque para la juventud, cuando hablamos de la legislación, hablamos de proponer algo, por ejemplo, relacionado con el universo digital. Y las cuestiones fundamentales son,
si esto es proporcionado, si el esfuerzo que vamos a invertir en esto, si los cambios que vamos a implementar van a funcionar, o si se podría hacer mejor a nivel nacional o a nivel regional. Si se pudiera hacer a nivel europeo, vamos a hacerlo. En tercer lugar, ¿cómo vamos a asegurarnos de que cuando tengamos eventos con los jóvenes, y tenemos algunos cada un par de años, tenemos que llegar a las personas que no viven en las ciudades, tenemos que llegar a las personas que nunca han votado antes, que vienen de familias que nunca han votado y que nunca se han sentido parte de la sociedad en la que han nacido? Esto es un problema fundamental que tenemos ahora mismo en la Unión Europea, y vamos a ver que este problema aumenta si no lo abordamos inmediatamente. Siempre he odiado cuando nosotros, y de forma colectiva, nosotras nos escondemos detrás de una falta de competencias para excusar nuestra falta de voluntad política. Durante muchos años se nos ha dicho que no podemos tener un mercado de energía común. Pero llegó lo de Ucrania y estamos muy cerca de tener uno. En segundo lugar, durante años se nos dijo que la salud era una cuestión de los Estados miembros exclusivamente, pero ahora estamos viendo, después del COVID, que los virus no se van a parar en las fronteras y el instinto es cerrar nuestras fronteras. Pero después de haber trabajado años para abrir estas fronteras, así que yo diría lo mismo que pasa lo mismo con la vivienda. Nosotros, como Parlamento, hemos solicitado un plan de asequibilidad de la vivienda, y no es si esto se puede hacer a nivel de Europa o no, si no se hace a ningún nivel. Hay tantos fondos, tenemos conferencias de prensa y decimos que vamos a dedicar millones de euros a esto, y yo lo odio cuando 6 meses más tarde nos damos cuenta de que no se ha hecho nada. Y en ocasiones sí, a veces las autoridades locales, regionales, no se les exigen responsabilidades, y estoy hablando aquí de forma general, porque quiero asegurarme de que si vamos a tener un plan de asequibilidad de la vivienda, es importante para vosotros, y no solamente que lo sea porque os digamos que hay un proyecto fantástico, por ejemplo, en Lituania, porque enhorabuena, Lituania, yo quiero que ese plan se aplique aquí, si ese plan es bueno, y quiero asegurarme de que si vais a vivir en las ciudades, hemos puesto fijado unos objetivos medioambientales, por ejemplo, de paneles solares o de captura del carbono. Es algo que tenemos que hacer lo mismo con la asequibilidad de la vivienda, porque si no, las generaciones anteriores que estamos viendo que esto es algo que se ve mucho en las ciudades antiguas, en las ciudades con más historia de Europa, la gente está siendo expulsada de las ciudades, y de forma natural tenemos que proteger estas zonas urbanas, pero vemos que las zonas rurales tampoco están no están mucho mejor. En los últimos 10 años en España, la vivienda ha aumentado el precio en un 28%. ¿Cómo es posible pagar esto? Solo es posible si vuestros padres os ayudan y pueden hacerlo, pero hemos invertido tanto dinero en otras cosas que, para mí, por lo menos, son mucho menos importantes. Así que no dejéis que nadie os diga que esto es algo de los Estados miembros y no para Europa, sino que la Unión Europea realmente se tiene que ocupar de esta cuestión. Luego, sobre el papel de la Unión Europea en un contexto internacional. Cada año decimos, el año pasado fue terrible, y este año seguro que las cosas son mejores. Bueno, yo creo que las primeras semanas de 2026 nos han demostrado que esto no va a pasar. Yo quiero que me devuelvan 2025 si esto es como va a ser 2026. Pero estamos donde estamos, no nos queda otra opción. Tenemos que seguir adelante, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que seguir adelante. Y en primer lugar, nunca deberíamos disculparnos por la voluntad de Europa. Odio cuando hay discursos vacíos sobre
sobre lo que no hace Europa. Porque, lo siento, yo estoy muy orgullosa de lo que se ha conseguido en Europa. Si queremos comparar quién es mejor, ¿para qué queremos hacer esta comparación? Yo soy responsable ante mis electores. Nosotros valoramos la libertad de expresión, valoramos las críticas y estamos orgullosos y orgullosas. Y nunca nos vamos a disculpar por quiénes somos, ni por cómo hacemos las cosas, porque nos enorgullecemos de nuestra democracia, de lo que podemos hacer y de lo que hacemos. Económicamente somos un superpoder, pero somos un superpoder en valores también. Sentámonos orgullosos y orgullosas de esto. En los últimos años ha habido mucho de esto. Bueno, podíamos hacer las cosas mejor y aquí hay un declive, la economía está en declive y la gente está envejeciendo y no nacen suficientes niños, todo esto. Pero bueno, ¿qué solución vamos a poner? Esto es mi responsabilidad. Yo estoy en el poder legislativo y yo tengo que trabajar para que las cosas que hagamos sean importantes para vosotros. Así que tenemos que saber que somos el mayor donante en ayuda humanitaria. Tenemos lagunas, hay países que están saliendo de esta ayuda humanitaria, pero nosotros tenemos una responsabilidad moral de seguir trabajando en esto. Siempre la hemos tenido. También tenemos que ser más interoperables. Nuestra educación, nuestra seguridad, nuestros sistemas de defensa tienen que estar más interconectados. Cuando trabajamos en lo que en la paz de Ucrania y en asegurarnos de que no vamos a dejar a Ucrania de lado, cuando vemos lo que está pasando en Oriente Medio, cuando veamos una ventana de oportunidad, vamos a aprovecharla, porque hay gente sobre el terreno que quiere ayudar. Tenemos relaciones de larga duración con los países de la región. Vamos a ayudarlos y solo nosotros y nosotras podemos hacerlos, nadie más. Es cierto que no siempre hay coherencia, hay distintas capas, a veces lo que se oye a veces es una cacofonía. Sí, bueno, somos expertas en esa cacofonía, pero nunca os disculpéis en todo caso, porque esto es algo que me motiva día tras día. Es difícil, estamos unidos y unidas cuando es difícil y debemos sentirnos orgullosos y orgullosas de lo que es Europa, porque sigue siendo el mejor lugar para vivir en todo el planeta, para mucha gente en todo el mundo, y esto es importante. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a continuar. Veo que hay más manos alzadas. Muy buenos días, Presidenta. Mi nombre es Adonai. Venimos un grupo de jóvenes en representación del Grupo Social 11 con discapacidad. En primer lugar, le queremos agradecer el continuo apoyo del Parlamento Europeo durante los últimos años para construir una Europa más inclusiva y más accesible para nosotros y para nosotras. Los fondos europeos, en especial el Fondo Social Europeo Plus, ha sido fundamental para poder acceder a formación y empleo. Solamente en España, desde el año 2000, este fondo ha contribuido a la generación de más de 600.000 empleos para personas con discapacidad. 600.000 empleos son 600.000 personas. Un empleo te cambia la vida. Y nos gustaría conocer qué planteamiento tiene el Parlamento Europeo para continuar dotando a este fondo con unos recursos suficientes y estables en el futuro. Y no puedo perder la oportunidad, me va a permitir, para invitarla a conocer en alguna ocasión las instalaciones del Grupo Social 11 y que pueda ver de primera mano cuál es el potencial real que tenemos las personas jóvenes con discapacidad. Muchas gracias. I know ONCE very well. Sí, conozco a la ONCE muy bien. He conocido a vuestros representantes, sobre todo cuando vengo cada año e insisto en visitaros. Pero quiero deciros ante todo que tenéis un colaborador en el Parlamento Europeo y este Fondo Social va a seguir siendo muy robusto en los próximos años. Vamos a hacer un marco para esto, pero necesito para esto que todos vuestros representantes europeos nos ayuden, porque vamos a necesitar tanto soporte y respaldo político como sea posible para hacer que esto sea una realidad también en el futuro. Queremos utilizar este ejemplo positivo de estos 600.000 puestos de trabajo de los que has hablado, porque yo he trabajado en 2024 con la ONCE para desarrollar una estrategia para las personas con discapacidad y hay una tarjeta especial también para las personas con discapacidad, pero esto no es suficiente. Esto es importante. Tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Hay muchas lagunas todavía entre distintos países
y nosotros y nosotras podemos ayudar. Si hay algo que recibe un respaldo político es esta cuestión, pero necesitamos ayuda. Podéis contar conmigo en este sentido, como siempre habéis podido hacer. He trabajado con muchos sectores dentro del ámbito de la discapacidad, tanto en mi país como a nivel europeo, así que desde ese punto de vista podéis contar conmigo. Vamos a seguir tomando nuevas preguntas. Aquí vamos a empezar por la tercera fila esta vez. Yo soy Sam de los Federalistas Jóvenes Europeos. Creo que conoces a Jeff. Y bueno, en las conversaciones que hemos tenido, las respuestas que nos has dado, vemos que crees que la integración puede ayudar a resolver los problemas que afronta Europa. ¿Esto sigue siendo cierto después de lo que ha dicho Mario Draghi cuando habla de una confederación, una federación y evitar esa necesidad de tener unanimidad en algunas áreas que nos ha ralentizado para poder seguir avanzando en las medidas que se pueden tomar desde Europa? ¿Y qué le diría a las personas que todavía hablan mucho de la soberanía nacional y que se oponen a esta entidad supranacional? Vamos algo más arriba. Aquella chica ahí en la cuarta fila. Buenos días, Presidenta. Muchas gracias por estar aquí. Good morning, President. Thank you for being here. Quería preguntarle, seguro que conoce de sobra, la regularización masiva que se ha aprobado en España la semana pasada y de inmigrantes. Y bueno, dada la libre circulación en la Unión Europea, afecta a todo el continente. Entonces, quería preguntarle cómo afronta Europa pues este aumento tan grande, ¿no?, que se calcula que será de medio millón de inmigrantes y con la reunificación familiar de casi de 750.000. Entonces, ¿qué opina Europa de esta medida que se ha aprobado tan rápido, que no ha pasado por el Parlamento español ni por el europeo, al ser un real decreto ley? So quickly that has not been passed in the national or European Parliament, since it is a royal decree. Sí, desde aquí al final. Buenos días, mi nombre es Laura Jarandilla y vengo en nombre de Proyecto Cero, una iniciativa impulsada por jóvenes junto con la Fundación Lo que de verdad importa y la Asociación Española contra el Cáncer, con el objetivo de que la generación 2030 sea una generación libre de tabaco en Europa. Quería preguntarle, desde la perspectiva del Parlamento, ¿qué avances legislativos considera que son más relevantes para proteger a la juventud de la nicotina y el tabaco, especialmente teniendo en cuenta los nuevos dispositivos como los vapeadores? Y en segundo lugar, pensando en la Europa de los próximos años, ¿qué papel pueden jugar los fondos y los programas europeos en impulsar proyectos juveniles que luchen por promover hábitos saludables y por proteger a la juventud de la nicotina y el tabaco? Muchas gracias. Bueno, para Sam primero. Este no es un debate nuevo. Cuando yo era también una Jeffer, una seguidora de Jeff, hemos hablado ya de esta cuestión. Y esto era en la época en que el Reino Unido todavía era parte de la Unión Europea. Y la posición del Parlamento Europeo es muy clara. Queremos facilitar la toma de decisiones y esto se puede hacer con un cambio en el tratado, pero también se puede hacer evitando o esconderse detrás de la necesidad de un consenso para obtener una mayoría cualificada. Esto se ha hecho, por ejemplo, con la inmigración. Ha habido momentos donde esta cuestión ha quedado totalmente paralizado, pero también después del informe Draghi y de los discursos que se han oído, hemos tomado decisiones en el último año
a veces en 2026, a veces con 26, a veces con 27, a veces con 24 Estados miembros, y esto demuestra que puede seguir avanzando y que son cosas que hemos conseguido, por ejemplo, con Schengen, con la zona europea, lo hemos hecho con distintas cuestiones donde los países han decidido colaborar para seguir avanzando. La idea de los círculos concéntricos también es una idea que ha pervivido. Mi idea es que podemos integrarnos más. Se supone que tenemos un mercado único, pero en realidad tenemos 27 mercados únicos. Aún no tenemos un mercado de capitales ni un mercado bancario. Y todo esto se funda en una legislación que todavía no tiene una mayoría. Y hay algunos países de grandes dimensiones, digamos, de gran peso, que no están a favor de esto. Pero me gustaría ver una situación donde existe una gran diferencia entre los estados más grandes y los más pequeños. Y esto es importante cuando las personas miran a Europa como un grupo, y esto también tiene que ver con la ampliación. La idea es que todos los miembros puedan crecer dentro de la Unión Europea desde un punto de vista económico y también para hacernos todos más fuertes. Así que yo estoy a favor de una mayor integración y creo que esto es posible para todos los Estados miembros. No me gustaría ver una situación en la que solamente avancen los estados de más peso, y esto es algo que debemos tener siempre presente, porque no queremos una Europa de dos velocidades basada en las dimensiones. Esto no es en uno de los pilares de Europa. En lo que se refiere a la regularización, sé que este es uno de los debates más importantes que se me han planteado desde que he llegado aquí hace menos de 24 horas, y en cada reunión surge este tema. Pero hay muchas preguntas que se están planteando, y no voy a entrar en la parte legal o en la competencia de lo que puede hacer a nivel de un Estado miembro, a nivel europeo, pero voy a decir que nosotros y nosotras trabajamos muy intensamente para conseguir un pacto sobre migración basado en la seguridad, entre otros elementos, y tenemos que ser justos y justas con las personas que necesitan protección. Y tenemos que evitar que haya prácticas de tráfico de seres humanos. Y creo que ningún Estado miembro puede gestionar la migración de forma independiente. Me parece que esto tiene que hacerse a nivel europeo. ¿Por qué? Porque este es un reto europeo que requiere una solución europea. Esto es lo que estamos intentando hacer, sobre todo ahora en el Parlamento, donde estamos trabajando cuando tratamos la cuestión de un tercer país seguro. Y ahí digamos que estamos viendo la contrapartida de la ayuda a la migración, y son cuestiones en las que tenemos todavía que decidir qué pasos vamos a tomar. En 2019, parece hace mucho tiempo, pero no tanto en realidad, para las elecciones de 2019 dijimos que teníamos que ganar la batalla del cáncer. Lo vimos como una estrategia, vimos también grandes diferencias entre Estados miembros que no deberían existir con respecto al acceso al tratamiento, el diagnóstico y los cuidados y los poscuidados, es decir, una vez que ya estás curado, cómo vives en una sociedad. Yo he conocido de cerca a muchas personas que me han dicho que es la parte más dura, no el diagnóstico, no el tratamiento, sino el cómo vives después. Y no somos iguales en Europa. En este sentido hay muy marcadas diferencias entre zonas rurales, ciudades. También tenemos que tener en cuenta que la IA va a mejorar, digamos, la situación, pero seguimos estando lejos de los mejores en términos de diagnóstico. Hay grandes diferencias en los cuidados y, bueno, tienes razón, tenemos que hacer mucho más con respecto a la concienciación. Has mencionado el tabaco, también la ciencia nos habla de la situación con respecto a los vapers, los productos con, sin nicotina, etcétera, pero creo que esto es algo que yo siempre
he abordado las situaciones de esta manera, es decir, creo en la ciencia y esto no es algo que se pueda tomar por sentado. Hay que decirlo ahora, es verdad, claramente, y los científicos que trabajan en este ámbito piensan que es una locura que tengamos que decir creemos en la ciencia en 2026, pero realmente tenemos que utilizar esta ciencia y todos nuestros recursos para poder aumentar la concienciación sobre este tema. Siento, bueno, cuando yo era más joven, pues había más fumadores, luego hubo una disminución, pero creo que está creciendo otra vez y esto es un poco nuevo para mí y tengo también hijos en esa edad, tengo 4 hijos de 18, 17, 13 y 9, sí, bueno. Tengo que ver un poco cuál es su situación, cuáles son las campañas en los colegios. Yo también recuerdo la campaña que se hizo en mi colegio y por eso yo no he sido fumadora. Y en este sentido necesito vuestra ayuda. Si podéis quizá identificar algunas cosas que podamos hacer más. No le dedicamos suficiente tiempo. Tenemos un comité de salud ahora en el Parlamento. Después del COVID vimos que era una necesidad y quizás se podría abordar este tema. Nos centramos ahora mucho en la salud mental, pero creo que tenemos que hacer mucho más en este ámbito que has mencionado y lo tendré en cuenta. We have 10 minutes left. Vamos a ver las últimas preguntas. Arriba el chico de... Sí, que está levantando la mano. Ahí. Up there at the back. Voy a ser breve. Soy Enrique Moreno. Soy estudiante de Relaciones Internacionales. Con el índice democrático cayendo en los últimos años en Europa y también el crecimiento de los partidos conservadores recientemente y también el euroescepticismo creciendo, ¿cuáles son las medidas que va a tomar la Unión Europea no solo para garantizar su florecimiento, pero sobre todo su supervivencia durante las próximas décadas? ¿Es una tendencia o esto es un problema real al que vamos a tener que enfrentarnos de manera específica? Over here, on the side. Buenos días, señora presidenta. Es un placer poder hablar con usted hoy. Soy Alejandra, soy estudiante de la Carlos III y quería comentarle que precisamente a través de una experiencia Erasmus que usted mencionaba antes, pude conocer de cerca la situación a la que se enfrentan los países nórdicos al respecto de su zona geográfica ártica. Querría preguntarle qué papel cree que está jugando y va a jugar el cambio climático sobre las tensiones geopolíticas del Ártico. Muchas gracias. Ok. Aquí, sí, chico, y luego vamos arriba. Buenos días, presidenta Metsola. Es un placer tenerte aquí en nuestro país, en la capital, en Madrid. Quería comentarte que, como bien sabemos todos, tu mandato es en un momento delicado, hay gran tensión en toda la Unión Europea, dentro de nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras, y es un momento crucial para hablar de democracia, para hablar de seguridad, como bien tú has dicho, y mi pregunta va sobre los últimos años. Hemos visto que en los últimos años ha habido una desconfianza. De hecho, voy a aportar un dato. Aquí en España, la mitad de los jóvenes de entre 18 y 24 años creen que vivir en una dictadura sería mejor. Eso obviamente es loco, es descarado, pero está pasando. Entonces le quería preguntar, ¿qué crees que debemos hacer como ciudadanos, como instituciones europeas, para hacer que la gente, los ciudadanos, sobre todo la gente joven, vuelva a confiar en la Unión Europea y en nuestras instituciones? Muchas gracias por tu trabajo y arriba Europa. Gracias. That's a nice question. Okay. Couple more. Okay, I don't know how much time I have. Question. Última pregunta por ahí. Arriba en el medio. Hola, buenos días, Hello, señora presidenta. Muchas gracias por venir. Thank you very much for coming. Quería decirle que, desde como lo veo yo,
aún creo que hay mucha gente que ve la Unión Europea como una institución muy tecnocrática y bastante poco democrática en algunos aspectos. ¿Cree usted que la Unión Europea debería democratizarse y cree que hay alguna medida concreta que podría tomarse para ello? Gracias. One more, last question. La última. Vamos a ver. Ahí arriba, en medio, aquella chica. Sí, en la quinta fila, me parece. Fifth row, in the middle. A ver. Sí, ahí. Eso es. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Me gustaría preguntarte cuáles son los riesgos que aporta la desinformación para los jóvenes y, en segundo lugar, luchar contra la desinformación es una de las prioridades del Parlamento y cuáles son las medidas que se han tomado por parte de las instituciones europeas para abordar este problema. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. En primer lugar, el índice democrático. Bueno, en algunos países estamos viendo un declive en el número de votantes. Voy a volver a lo de antes. ¿Cómo podemos revertir este declive? Y, en cierto modo, lo voy a unir con la tercera pregunta. Porque durante muchos años creo que los representantes políticos se han acomodado y dejaron de posicionarse. Yo he estado en 5 elecciones, he participado en 5, he perdido 2 y he ganado 3. Así que hay cierto equilibrio hasta ahora. Y una de las lecciones, y esto lo aprendí de la manera difícil, es que, bueno, por supuesto es cómodo no decir nada, pero si hay algo con lo que puedes ganarte el respeto es si defiendes una postura, aunque estés hablando con una persona que no está de acuerdo, pero por lo menos saben que te has tomado el tiempo de llegar a una postura y luego la defiendes. Bueno, a lo mejor sientes que no tienes razón o te adaptas, admites errores y sigues avanzando. Esta es la razón para mí, por esto yo veo una erosión del centro pro-europeo. Digamos, se volvió cómodo no decir nada. Bueno, me van a criticar mucho por esto, pero esto era cómodo y bueno, yo estoy acostumbrada a formar parte de paneles y a mi derecha hay candidatos con unas perspectivas y luego a mi izquierda también hay otros con otros puntos de vista. A veces están de acuerdo con respecto al escepticismo europeo, determinadas posturas, no voy a entrar en detalle, pero lo que yo me he dado cuenta es que si yo no decía nada iba a perder los votos. Y esto es lo que necesitamos en Europa. Esto es lo que tenemos que hacer para fortalecer nuestra democracia, levantarnos y luchar. Y también, en este sentido, os pido que consideréis la posibilidad de formar parte o de participar en estas elecciones. Es difícil en este país, pero presentaros a las elecciones. ¿Cuántos habéis sido candidatos para algo? Incluso en vuestras organizaciones habéis participado en estas elecciones. No dejéis que otras personas hagan eso por vosotros, hacedlo vosotros mismos. Bueno, pues yo me voy a levantar y voy a participar y me voy a presentar. Y esto lo hice yo y bueno, miré a mi alrededor y yo dije, bueno, vosotros lo vais a hacer y me dijeron, no, hazlo tú. Y dije, bueno, pues vamos allá. Son todavía mis amigos, me siguen mandando mensajes, me siguen comentando, criticando lo que digo, etcétera. Y esto es algo que tenemos. Volviendo a la primera pregunta, no tenemos a suficientes jóvenes presentándose a las elecciones, no tenemos a suficientes mujeres en la política. Es duro estar en política, es duro ser candidato, que te elijan, mantenerse en el puesto, etcétera. Pero si no lo hacemos, entonces tenemos desinformación, autocracia
y entonces hay otras alternativas atractivas. He visto esas cifras, he visto las cifras en España y esto viene de una nostalgia mal colocada, digamos. Piensas que en el pasado las cosas eran mejores y vamos a planteárnoslo. ¿Qué es lo que ha traído Europa? No es el caso. Hemos visto países como España, progresos enormes, mercados abiertos, posibilidades, oportunidades de vivir como vivimos en Europa. Y hay muchísimas personas en el mundo que no pueden elegir a sus líderes y nosotros lo tomamos por sentado, nos quedamos en casa. Decimos, los políticos son aburridos, dicen siempre lo mismo, bla, bla. No, no es una buena idea, tenemos que reaccionar y por eso necesito vuestra ayuda. Por eso estoy aquí. Lo más fácil sería decir, bueno, venir aquí, reunirme con las autoridades, con una foto, la bandera, etcétera, y marcharme. Pero yo no hago eso. Porque si no, ¿qué vais a decir? Una foto con una persona y luego con otra, con otra. Volvamos a lo primero. ¿Cómo puedo hacer que vuestras vidas sean mejores? Necesito vuestra ayuda, que pidáis rendición de cuentas a los representantes y si no os gusta lo que veis, haced algo al respecto. Tratar de hacer algo con respecto a estas decisiones. Las decisiones hay que tomarlas con cuidado, hay que luchar por la democracia a diario. Este es el mayor desafío. Yo me he presentado a 5 elecciones y yo cuando empecé la primera vez tenía 24 años. No tenía ni idea de qué hacer, de qué decir, de cómo hacerlo y aprendí. Bueno, de la forma más difícil y bueno, fue muy duro, pero mi padre la primera vez cuando me eligieron, bueno, me dijo, te ha llevado 9 años ser elegida, pero yo no me rendí, no lo conseguí la primera vez ni la segunda vez, no me eligieron y bueno, yo tenía bebés, 1, 2 años, ahora tienen 18, 19 años, etcétera, pero ellos vieron que, bueno, tienes que seguir luchando, no puedes rendirte y en este sentido, esta es una de las mayores luchas contra la desinformación. Es una mentira que se difunde por el mundo y nosotros tenemos que luchar contra la desinformación. Tenemos también la propaganda de Rusia, de algunos países que tratan de interferir directamente, pero la desinformación también es local, surge localmente y esto lo he visto en mi propia piel. A veces el desinterés hacia los políticos es un poco el mayor servicio que puedes hacer cuando abusas la verdad, cuando abusas la vulnerabilidad de tus electores y es algo contra lo que tenemos que luchar. Tenemos herramientas, no vamos a disculparnos. Europa que sea más tecnocrática, bueno, yo no lo creo. Estamos hablando de 720 miembros en el Parlamento, todos con un mandato, todos con una responsabilidad. Nosotros elegimos a la Comisión rinde cuentas ante nosotros. Hay una narrativa que viene del otro lado del Atlántico, que bueno, la Unión Europea no es democrática, la libertad de expresión, etcétera. Nosotros tenemos unas elecciones democráticas, rendimos cuentas y estamos orgullosos. Por eso tenemos relaciones con el Congreso de Estados Unidos y estamos alineados con ellos. Pero, por supuesto, tenemos que ser más simples, más sencillos. A veces hay demasiadas documentos legislativos y hay países que nos dicen no podemos más, tantos reglamentos, etcétera. Y esto es algo que tenemos que hacer también. Este es uno de los mayores desafíos, la desinformación. Y bueno, mi marido es finés. Hablo mucho de las cuestiones nórdicas en mi casa. El Ártico siempre ha estado en el radar de los países nórdicos, pero no en nuestro radar. Esto es así. El primer impacto devastador del clima se ha sentido ahí. Tiene que ver también con la seguridad del Ártico y por eso es tan importante. Sabemos lo que está ocurriendo, hay más vulnerabilidades.
tenemos que asegurarnos de que esos países, Islandia, por ejemplo, que se sientan más cerca a nosotros. Va a haber un referéndum en 2027 sobre si se unen o no a la Unión Europea. También Noruega, quieren acercarse a estos países y por eso es una reacción a las dificultades a las que nos enfrentamos, pero quizás sea algo bueno, porque si no, después de 10 años diríamos, pues hay que construir una estrategia en el Ártico. Bueno, sería demasiado tarde, ¿no?, en ese momento. Muchas gracias, presidenta. Ha sido un debate muy interesante, muy rico. Muchísimas gracias. Y si queréis una beca en el Parlamento, por favor, solicitadla. Adelante. Y ahora todo el mundo va a mandarme correos electrónicos. Pero esto está bien, está muy bien. Es positivo. Agradecer de nuevo a la Fundación La Caixa, al CaixaForum, por cedernos este espacio hoy. Agradecer también a la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid por haber organizado también este acto. Y si os parece, let's finish the act with a selfie. Y bueno, podemos acabar con un selfie.